la noche y la esperanza, en los cerros y una luna en su infancia, en tu rostro y una danza que me salva. Tierra adentro se curan mis heridas, vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro. Bienvenidos a una edición más de Con Sabor a Turismo, donde tendremos diferentes historias, como siempre, relacionadas a la gastronomía y al turismo. En este caso nos ocupamos de una organización no gubernamental como es Papel Nonos, que en su sede de San Cayetano ha tomado a la comida, sobre todo las argentinas, las típicas, para generar algunos ingresos y luego sí emplearlo en distintos eventos en los que participan. Papel Nonos, que reúne a jóvenes de la tercera edad, tiene su experiencia en San Cayetano a través de la comida criolla, con pasteles, con locro, buceca, que en las fiestas patrias desarrollan entonces los abuelos. Esther Aguirre es la coordinadora entonces en San Cayetano y nos cuenta cómo se relaciona la gastronomía y esta entidad. Esto surge cuando un día estábamos trabajando, como lo hacemos habitualmente, y una de las papelnonas se ofreció como para hacer tortas fritas. Bueno, como tenemos todas las posibilidades acá en la Casa de la Cultura, nos ofrecen todas las instalaciones, inmediatamente salimos a comprar y ese día degustamos mates con tortas fritas. Y a partir de ahí empezamos a pensar por qué no hacer las comidas típicas argentinas y ofrecerlas para las fiestas patrias. Inmediatamente, bueno, una de las papelnonas, Elsa específicamente, fue la que comenzó hace 2 años con el tema del locro. Ella se encargaba de organizar al resto y de hacerlo. Y por otro lado, Nano Yoko se ofreció con el tema de la buceca. Por supuesto con ayuda de ellas también. Y 2 de ellas, Julia y Olga, son, digamos, maestras pasteleras, así que ellas se encargan de hacer los pasteles. ¿Qué relación tienen? A mí me parece que el tema de la comida casera es algo que hay que rescatar. Hoy, por ahí nosotros en San Cayetano mucho no lo vemos, pero cuando uno va a ciudades más grandes, lo comúnmente llamado comida chatarra es lo que quizás más abunda, y por ahí poder degustar un plato bien casero, a mí me parece que es lo más rico, y quizás hecho por manos de abuelas, más rico todavía. Bueno, tiene como diferentes etapas. Primero, lo que es la preparación, que le lleva varios días, el tema de las compras, el tema de cocinar. Están envueltos en este proceso la mayoría de los papelnonos. Sí, exactamente. Este año específicamente ya se involucraron un poco más porque ellos vinieron a hacer toda la preparación, sobre todo de lo que tiene que ver con el locro, todo lo que es la parte de corte, lo que pasa que bueno, hay que tener a alguien que vaya dirigiendo y organizando porque cada cosa tiene su corte y cada cosa tiene su tiempo de cocción. Así que lo que hicimos este año, a diferencia de los años anteriores, fue involucrarnos un poco más todos, incluyéndome a mí, que en realidad, bueno, yo mucho en la cocina no manejo mucho en la cocina, pero bueno, algunas cosas me gustan hacer. Así que bueno, ellos nos juntamos el sábado para toda la parte de lo que era la preparación y la cocción. Pero previo a eso, como vos decías, hay que hacer los cálculos de las porciones. Por ejemplo, uno calcula quizás para 60 porciones o 70 porciones y cuando lo vamos a poner en los envases, quizás hay una reducción de 10 porciones porque, bueno, por ahí el cálculo a veces falla un poco. Pero en realidad este año yo creo que todos estuvieron más involucrados. Se hicieron todas las compras y después a partir de ahí, bueno, se organizó quién iba a estar con la buceca, quién iba a ayudar a Nano en la buceca, quién iba a ayudar a María Jesús y a Aldo en el tema del locro y quién iba a ayudar a Olga y a Julia en el tema de los pasteles. Así que bueno, pasamos varias tardes diferentes porque bueno, estuvimos cocinando y compartiendo esto tan lindo que es la cocina. Después también viene la parte del envasado, donde el que no ayuda se da mate, comparte, es un continuo compartir en el grupo. Sí, exactamente. Después, bueno, el último paso es el paso es como vos decís, del envasado, del empaquetado. Tratamos de que la porción quede bien presentada y exactamente.
Algunos envasan, otros colocan en las bandejitas las porciones y otros colaboran cebando mate, que el cebar mate no es poca cosa, es realmente un acompañamiento muy importante. Y como decíamos al principio, rescatando también los sabores tradicionales y mucha gente acá que a lo mejor cocina por primera vez o ayuda a cocinar por primera vez. En realidad, el rescatar los sabores tradicionales y los sabores de la mano casera, los sabores de la abuela, cocinar, la mayoría cocinan, la mayoría, exceptuando mi caso, por ejemplo, o alguna otra, pero la mayoría cocina y cocinan muy bien, porque cada una tiene su especialidad. Y este año lo que incorporamos fue lo que llamamos el rinconcito de la cocina. Una vez por mes lo que hacen es ponerse de acuerdo, 2 o 3, y hacer alguna comida, no alguna comida, digamos, elaborada, sino algo para acompañar con el mate. Ya degustamos tortas fritas y ahora los próximos van a ser aparentemente, porque algunas no quieren decir lo que van a hacer, así que bueno, vamos a ver con cuál de las dos cosas. Eso se hace una vez por mes y lo titulamos justamente El Rinconcito de la Cocina. Y ya han demostrado sus habilidades en la feria gastronómica, donde tuvieron un stand muy colorido y que cada uno comentaba el plato que había hecho y demás. Sí, por supuesto. Ahí yo creo que fue un stand que sorprendió a todo el mundo, porque aparte de mucho colorido había mucha variedad, tanto en platos dulces como en platos salados. ¿Y qué se hace con los fondos que se recaudan? ¿Ustedes lo van volcando al grupo para los viajes? Sí, nosotros hay un grupo que se encarga de la parte de finanzas, así que ellos son los que recaudan todo lo que se hace. Primeramente se pagan los gastos ocasionados por alguna de las compras que hacemos, algunas cosas las conseguimos donadas, eso no quiero dejar de destacar. El caso del pan que acompaña al locro y a la buceca, siempre los 3 años que hemos llevado a cabo esto nos los ha donado el señor Bolonio. Así que bueno, un agradecimiento especial a él por la donación del pan. Bueno, se sacan los gastos y después el resto se guarda para colaborar. Generalmente hemos tenido viajes de encuentro de papel nonos todos los años y bueno, este año no está previsto un encuentro de papel nonos, pero sí seguramente algún viaje vamos a hacer a algún lado. Por último, se sabe en San Cayetano, cada vez que hay una fecha patria, Papel Nonos aporta la cocina tradicional. Sí, ya creo que se ha hecho una tradición. Hemos estado desde hace 2 años, este va a ser el 3er año, el 25 de mayo, el 9 de julio y también estamos el 7 de agosto en la fiesta patronal en la Sociedad Italiana, durante todo el día con comidas, y el año pasado incursionamos en la feria gastronómica, bueno, que para nosotros fue una experiencia muy grata y por supuesto este año si nos invitan nuevamente allí estaremos. Aquellos que han cocinado y han visto un libro de recetas de cerca o quienes gustan de un buen restaurante seguramente han escuchado palabras en francés que tienen que ver con masas, diferentes tipos de tortas, pastelería y también el chef de cuisine, el famoso chef en Argentina que está relacionado con el cocinero. Para sacarnos algunas dudas acerca del empleo del idioma francés en la gastronomía, consultamos a una profesora que da clases tanto en Mar del Plata como en la ciudad de San Cayetano. Ya tiene algunos alumnos que están dando exámenes internacionales y nos cuenta entonces Irma Inés González acerca de la relación entre la gastronomía y el idioma francés. Hay que remontarse a varios siglos, pero la verdad que no tengo tan claro en qué momento se tipificó esto de los términos técnicos, pero es muy importante. La cocina francesa en sí misma, los platos, las preparaciones, y bueno, y además está esto del idioma, no hablar, sino lo que digo, la terminología específica como en la danza en francés. Por eso es que es fundamental en la carrera de gastronomía tener siempre francés, sobre todo por esto, ¿no? Porque hay cortes que tienen significado. No solo cortes, hay mucho más y hay también mucho material, ahora casi todo está traducido, pero mucho material en francés y que bueno, los alumnos cursando, lo que primero se logra es la comprensión escrita, por eso pueden leer con una comprensión global bastante acertada. Bibliografía en francés sobre historia, sobre chef, platos, mucho. Y en las carreras de gastronomía hay francés, no en la provincia de Buenos Aires,
que reconoce de PREJEP el título, ya no forma parte de la currícula. Pero sí lo está como en algunos lugares, en mi caso, el instituto en el que trabajo, como EDI, espacio de definición institucional. Yo tuve la suerte de que la directora decidió que sí, que la escuela se define con ese perfil, e incluso este año cambiaron el programa, cambiamos. Antes los alumnos tenían un año de francés en lo que se hacía un poquito de comunicación y mucho técnico, y ahora tienen un cuatrimestre en primer año, otro en segundo año, y se integra en el seminario de cocina francesa de tercer año. El término chef se aplica, porque está como tergiversado. En Argentina yo veo que ya pasó a significar cocinero, prácticamente. En francés chef significa jefe, entonces se puede ser jefe. Si uno trabaja en relación de dependencia, tiene jefes o es jefe de lo que fuere, y el chef de cuisine es jefe de cocina. Así que bueno, se acepta en Argentina, el idioma evoluciona, entonces en Argentina ya es eso, pero en realidad si uno es francés escucha decir soy chef, como el otro día un alumno mío de otro lugar, pero que hablando de su profesión dijo soy chef, y no, no es chef, porque estaba en una clase de francés tratando de hablar como si se tiene que comunicar con un francófono, es eso, es jefe en realidad. Contame algunos términos que se utilizan en la cocina, que seguramente cuando miramos en los canales como el Gourmet... Sí, primero hay muchísimos platos que desde omelette, soufflé, quiche, crepe y muchísimos más, que todos decimos, pronunciado como sea, que está bien. Y cortes, no sé, brunoise es un corte que casi nadie dice, siendo hispanoparlante, dicen brunoise o algo así. En francés sería brunoise, algunos sí lo dicen en francés, pero de todas maneras se entiende que es ese corte determinado que se llama así. Chiffonade, otro corte de verduras, algunos cortes de carne, aunque la carne en Francia no es como la carne argentina, pero y en pastelería también. Y en pastelería también, pastachou, acá le dicen pastachou, una mezcla entre pasta, en vez de decir masa, y el resto sea choux, que se dice así, o masa bomba, y choux en realidad se llama a cada una de las bolitas, de las bombitas, que son como repollitos, de ahí viene, porque choux en realidad es repollo, y son como repollitos de Bruselas. Más las masas, ¿no? Hay algunas tipos. Las masas brisé, sí, brisé, sablé, está choux, ahora no me acuerdo de otra que se llame siempre en francés. Sí, cuando mencionas a sablé, quiere decir arena, por eso es la consistencia sablé, de la masa. Sí, sablé es como arenado, en realidad, sablé pero sí viene de sable, arena, sí. Y brisé, quebrada, a veces también se traduce, mousse, espuma. Y a veces decimos, nuestras familias a veces dicen espumilla de limón y está muy bien. Y si no es mousse. O sea que utilizamos muchas palabras en francés que quizás no sabemos cuál es el origen. Y sí, sí. Por eso en gastronomía, si tienen la EDI, la materia, llegan a saber el significado, el origen, si sablé, están haciendo un sablé, bien ven que es arenado y es arenado, literalmente. ¿Los cocineros lo aplican cuando tienen que trabajar con sus respectivas brigadas? Sí, en las brigadas, sí, en las clases yo estoy en el instituto en clase de cocina, pero en las clases de cocina y de pastelería, sí, los tienen en los cuadernillos teóricos y sí, lo usan, claro, como después en la vida profesional. ¿Dejó de ser la cocina francesa esa que todos miraban como espejo? ¿Ahora hay más diversificación? Tal vez un poco, pero no, sigue siendo, a mí me parece importante. No. La gastronomía está más difundida, gracias a Dios, por suerte, entonces también se habla de otras cocinas, pero me parece importante. ¿Y en tu caso? Que sigue siendo importante, ¿no? Para mí. En tu caso en particular, además de enseñar francés,
¿Elaborás comida francesa? Sí, porque me gusta mucho la cocina, entonces hago francesa otra, como que me animo a hacer todas, pero sí hago bastante. ¿Y con tus alumnos? Que Con mis alumnos, a veces parte de la clase es, no, ya fuera del instituto, se pueden ver muchas cosas. El imperativo de los verbos, porque la receta está en imperativo, puede ser uno de los textos que se lee una receta, o el vocabulario de verduras, no porque sea chef, sino por conocer ese vocabulario, entonces puede estar en un texto gastronómico. Verduras, carnes, otras cosas. es recomendable entonces para un buen cocinero tener algunos conocimientos de francés. Le va a venir muy bien. Le va a venir muy bien, sí, 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 sí. Pero yo creo que a cualquiera le viene muy bien saber un idioma extranjero. Yo voy a hablar de francés, pero los idiomas extranjeros son importantes, aunque estemos en Argentina no tan acostumbrados, pues estamos lejos de cualquier otro país que hable otro idioma, salvo portugués en Brasil. Aquellos que quieran saber un poco más de francés te pueden consultar también. Me pueden consultar, si quieres te doy pueden ser a mi mail, inesgonzalezmdq@hotmail.com o el teléfono. Bueno, lo digo los números de a uno, 155-259-847, celular con la característica de Mar del Plata. Ya conocimos en algún otro programa el paraje Puente Viejo como alternativa de turismo aventura, pero tiene una historia muy rica que está vinculada con los bandidos rurales, el Tigre del Quequén, y también con emprendimientos empresariales como lo fue una fábrica de cal y también la provisión de energía eléctrica a dos localidades, Oriente y Copetonas. Carlos Keller, de la cooperativa de turismo que está obteniendo sus primeros pasos en ese turismo aventura en Puente Viejo, nos narra la historia de este Puente Viejo en el partido de Coronel Dorrego, límite con Tres Arroyos. Quequén Salado es el río más importante del sur de la provincia de Buenos Aires por muchísimas razones. Una de ellas, como decís vos bien, es la historia. En 1880 fue el límite de frontera con el indio, o sea que la frontera estaba en Tandil, y en 1880 se traslada al Quequén Salado poniendo fortines. Se instalan en donde el indio podía vadear el río o cruzar con sus malones, ponían un fortín. Se instalaron 7 fortines. Después, historia, como así, tenemos la hermosa historia del Tigre del Quequén, que existe en el paraje que se llama el Paso del Médano, un lugar, y está la cueva donde se refugiaba allá por también 1890 más o menos, Felipe Pacheco, alias el Tigre del Quequén. Un bandido rural que, digamos, estaba por esta zona, su campo de acción en esta zona, y ahí tenía una especie de base, por así decirlo. Hay una leyenda muy muy grande, inclusive está la historia que escribió Eduardo Gutiérrez, un folletinero de Capital Federal que lo entrevistó en vida estando preso Felipe Pacheco, hizo sobre lo que fue contando una novela, pero la historia real es que era un bandido rural que escribió Borges sobre él, Gieco lo nombra en Bandidos Rurales, hizo un delito en los pagos en la estancia del Moro, cerca de San Cayetano, Balcarce, Pueyrredón, todo eso todos esos 3 o 4 partidos eran una sola estancia de Martínez de Oz, y él trabajaba en esa estancia. Martínez de Oz se ausenta por la guerra del Paraguay, y estando él ausente mata a una persona. Entonces se viene para estos pagos, huyendo de la justicia. Y acá le da cobijo un tal Benjamín Subiaurre, que era muy amigo del patrón de él, de Martínez de Oz. Entonces le da trabajo, y trabajaba en lo que hoy es el partido de Dorrego, que era una estancia también, y el partido de Tres Arroyos, que era de Benjamín Subiaurre. Cuando venía la partida a capturarlo, él se refugiaba en una cueva que está, como te dije anteriormente, en el Paso del Médano, se refugiaba. Cuando la partida se iba, volvía al rancho o al puesto donde él trabajaba, y así pasó varios tiempos, hasta que la patrulla lo detiene y lo llevan, lo procesan, y le habían achacado todos los delitos que había. Si se había hecho fama, así que todos los delitos que ocurrían en esta región se lo habían achacado a él. La cuestión que lo detienen, le hacen el juicio, y lo único que le comprueban fue el primer delito, el asesinato que había hecho en la estancia del Moro, cerca de Balcarce y de General Pueyrredón.
Después cuando lo liberan, en vez de venirse para estos pagos, se va a lo que hoy el Toay en La Pampa y ahí muere, pero dejando en la región sus hijos, que fueron uno de los primeros pobladores del partido de Tres Arroyos. Este paraje Puente Viejo, allá por 1911, atraviesa el ferrocarril, una línea que se hace de Coronel Dorrego a lo que es Energía. Se fundan varias estaciones y la estación más próxima a este paraje era Oriente. Oriente nace bajo el impulso de Ramón Santamarina, y el mismo Ramón Santamarina de Tandil trae a un amigo de apellido San Llorente para que vea el espectacular río que había cerquita del pueblo que estaba fundando. Este hombre decide hacer un emprendimiento para lo cual necesitaba un emprendimiento industrial, para lo cual él necesitaba electricidad, que era una utopía generar electricidad en 1915. La cuestión que hace una pequeña represa de 70 centímetros, ponen una turbina, genera electricidad y lamentablemente en 1918 vino una gran crecida que no solo rompió esa represa, sino que transformó el río, que también rompió parte de la cascada donde se acobijaba Felipe Pacheco, el tigre del Quequén. Vuelve este señor San Llorente con mucha más gana en 1920 y así construye una represa que no es la que tenemos hoy, sino una represa de 4 metros, desvía el río, hace canales, produce energía, y esa energía la utilizaba para una fábrica de cal. Que se ven todavía los hornos, los galpones tienen que ver con esa fábrica. Exacto. Había 4 hornos donde de las canteras que hay en la zona se extraía la piedra caliza para meterla dentro de esos hornos, se quemaba, y después una vez que se quemaba, que eso más o menos tardaba en cada horno en quemarse 48 horas, cuando se enfriara esa piedra, con solo golpearla ya se convertía en polvo, pero para eso había que industrializarla y embolsarla, que la cal que se utiliza para levantar paredes, lo que usan en la construcción. Esa cal salía con el nombre de la fábrica El Triunfo, fue la primera calera casi del sur de la provincia de Buenos Aires, y toda su producción se sacaba por el ferrocarril. Se sacaba para la provincia de Neuquén, precisamente la ciudad de Zapala. Con el correr del tiempo, pues las primeras construcciones nuestras acá, tanto de Oriente, o de Copetona o de la región, eran asentadas en barro, todavía no se conocían las bondades de esta cal. Con el correr del tiempo se comenzó a comercializar un 30% de ese producto en la región y el 70% en Zapala. Como ustedes bien vieron, hay 2 emprendimientos en este mismo paraje. Al tener una turbina que generaba electricidad y sobraba esa electricidad, y haber 2 pueblos recién fundados, en 1911 Oriente, en 1912 Copetona, en la década del 20 se decide que esa energía que sobraba del emprendimiento, llevarla a estos pueblos. Así que ya la misma empresa tenía 2 emprendimientos, la fábrica de cal y una usina hidroeléctrica que brindaba sus servicios para las localidades de Oriente y de Copetonas. Estamos hablando de industrialización de los pioneros, porque eso, como decías vos, en esa época tener una fábrica de cal en esta zona o una usina eléctrica era algo totalmente avanzada. Sí, era de avanzada y de pionero, porque si hoy vemos lo que han construido hace casi 100 años, no podemos creer es decir, el grado de entusiasmo, la visión de pioneros, la visión de comercio también que han tenido en nuestros antepasados para hacer semejante obra en el Quequén Salado. Que ahora les quedó como marco, más allá de lo natural, está esto para poder contarle a la gente que viene a visitarnos, ¿no? Exacto, lamentablemente la fábrica de cal dejó de funcionar antes de 1970 porque la empresa Fortobá decide instalar justamente en Zapala, donde esta gente vendía el producto, una fábrica, así que bueno, le quitó el comercio. Así que en 1970 decide cerrarla y sigue trabajando con usina hidroeléctrica para los 2 pueblos, para, como te dije anteriormente, Oriente en el partido de Coronel Dorrego y Copetonas en el partido de Tres Arroyos. Después de los militares llega la democracia, gracias a Dios, con Raúl Alfonsín, y en esos tiempos de 1980 sale un decreto provincial
comercial que un particular no podía generar electricidad, porque el dueño, don Roberto Brunel, que fue el último dueño, era un particular, no era una cooperativa, una ONG o una empresa, era un privado que estaba generando electricidad. Le dieron 5 años a este señor para que hiciera o una cooperativa o cambiara de figura. El señor ya era mayor, ya era abuelo, no quiso acomodar la empresa, y pasados esos 5 años le quitaron la concesión, tuvo que cerrar la usina y tanto Oriente como Copetonas nos conectamos al tendido eléctrico nacional. Este señor se va, lamentablemente los hijos eran de La Plata, nunca habían tenido cabida en el emprendimiento, los nietos casi no lo conocieron, así que cuando se va a los 2 o 3 años muere y quedó lamentablemente en un total abandono. Al ser un lugar privado, porque todavía hoy los herederos están pagando los impuestos nacionales, provinciales y municipales, están también cada 10 años renovando la potestad de la represa que hizo el abuelo ante Hidráulica de la provincia, así que por un lado el municipio no puede hacer nada, es decir, tiene la excusa de no hacer nada porque es un lugar privado, y el privado, que son estos chicos que son los dueños, hace 30 años que no hacen nada, quedó todo lamentablemente en manos de los que no quieren las cosas, de los que roban, de los que han desarmado, de los que han destruido este paraje, lamentablemente. Cerramos este programa de Con Sabor a Turismo, donde hemos repasado la historia de Papelnonos San Cayetano y sus comidas típicas. Conocimos también la historia de Puente Viejo en profundidad, este paraje en Coronel Dorrego y Tres Arroyos, y además aprendimos términos en francés que utilizamos en la gastronomía de todos los días. Nos encontramos en una próxima edición, pero la recomendación de siempre es que ingresen a www.iridon.com. Allí encontrará calendario de fiestas populares y los programas anteriores de Con Sabor a Turismo, y por supuesto que también les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de los mails, a través de las redes sociales, que estaremos brindándole todo el asesoramiento acerca del turismo y la gastronomía en provincia de Buenos Aires. Encontré tu corazón